Hola, soy Elena. La noche de Año Nuevo en que cumplí 75 años, encontré a mi única hija, Ana, temblando de frío en la oscuridad, envuelta solo en una toalla, mientras su esposo y su familia celebraban con champán y risas dentro de su propia mansión. Verla así, humillada y desechada como si no valiera nada, despertó en mí algo que creía dormido para siempre: la furia de una madre. A veces, el amor no es suficiente. A veces, se necesita un acto de guerra para salvar a quien amas. ¿Alguna vez has sentido una impotencia tan grande que te ha obligado a hacer lo impensable? Antes de que te cuente lo que hice en el instante en que mi viejo auto se convirtió en un ariete de justicia, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en el rostro de mi yerno cuando las luces de mis faros iluminaron su fiesta perfecta. Esa noche, el aire de Miami estaba inusualmente fresco, y el trayecto desde mi pequeño y ordenado apartamento en Kendall hasta la opulencia de Coral Gables se me hizo eterno. En el asiento del copiloto llevaba los regalos de Año Nuevo, envueltos con esmero: un libro de poesía para Ana, que siempre amó leer, y una botella de vino caro para Ricardo, un gesto de paz que ahora me parece una broma cruel. Cada semáforo en rojo era una pausa para que la angustia creciera en mi pecho. Hacía meses que sentía a mi hija distante. Su voz en el teléfono sonaba hueca, como un eco en una casa demasiado grande y vacía. Yo sabía, en ese rincón del corazón donde las madres guardan las verdades dolorosas, que su espíritu se estaba apagando dentro de ese matrimonio que el mundo veía como un cuento de hadas. Conducía mi viejo Toyota Camry, un auto de principios de los 2000 que ha sido mi compañero fiel durante más de 20 años. Es un coche sin lujos, pero nunca me ha fallado. En el asiento trasero, como siempre, descansaba una manta de lana gruesa, una de esas costumbres de madre que mis amigas siempre me decían que era exagerada. Elena, vivimos en Florida. ¿Para qué quieres una manta? Se reían, pero yo siempre la llevaba, por si acaso. Esa noche, mientras me acercaba a la casa de mi hija, el motor de mi auto sonaba como un latido constante y tranquilo, en total contraste con la tormenta que se gestaba en mi interior. Sentía que me dirigía no a una celebración, sino a un campo de batalla donde mi hija estaba perdiendo una guerra silenciosa, y yo ni siquiera sabía cómo entregarle las armas para defenderse. Al doblar en su calle, la mansión apareció como una aparición deslumbrante. Luces doradas se derramaban desde cada uno de sus enormes ventanales, y la música flotaba en el aire, una melodía alegre y despreocupada. En la entrada circular, perfectamente iluminado, estaba estacionado el nuevo BMW de Ricardo, un monstruo de metal negro y brillante que parecía burlarse de mi modesto Toyota. La casa era un espectáculo de arquitectura moderna: líneas rectas, paredes de cristal y un jardín impecable que parecía más una instalación de arte que un lugar para vivir. Siempre me había parecido una casa fría, una vitrina diseñada para exhibir una felicidad que yo sospechaba que era completamente falsa. Era una jaula de oro, y esa noche iba a descubrir cuán crueles podían ser sus barrotes. Fue entonces cuando la vi. Al principio, no estaba segura de lo que mis ojos registraban: una sombra acurrucada junto a unos arbustos, lejos del resplandor de la entrada principal. Apagué el motor y me quedé inmóvil, tratando de entender. La figura se movió, y la luz de un farol lejano iluminó un hombro desnudo. Era Ana, mi Ana. Estaba allí, en el frío de la noche, vestida únicamente con una delgada toalla de baño que apenas la cubría. Sus brazos se aferraban a su cuerpo en un intento desesperado por conservar algo de calor, y su cabello mojado se pegaba a su rostro. El shock fue tan profundo que sentí como si el aire se hubiera solidificado en mis pulmones. Mi hija, la dueña de esa casa millonaria, estaba afuera, desterrada, mientras la fiesta seguía sin ella. Mis ojos se desviaron instintivamente hacia las imponentes puertas de cristal del salón. A través de ellas, la escena era surrealista. Pude ver a Ricardo, mi yerno, levantando su copa de champán en un brindis.
A su lado, su hermano Javier y su esposa Catalina reían a carcajadas, disfrutando de los bocadillos gourmet que un mesero uniformado les ofrecía en una bandeja de plata. Estaban a menos de 20 metros de Ana, separados solo por un panel de vidrio, pero parecían estar en otro universo, un universo cálido, brillante y lleno de lujos, donde el sufrimiento de mi hija no existía o, peor aún, simplemente no les importaba. La imagen de sus rostros sonrientes, mientras Ana temblaba afuera, se grabó en mi mente como una fotografía del más puro desprecio humano. Salí del auto con un cuidado que no sentía. Mis piernas estaban débiles, pero mi determinación era de acero. Me acerqué a ella en silencio. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y una vergüenza tan profunda que me partió el alma. «Mamá», susurró, y su voz se quebró. «No deberías estar aquí. Vete, por favor». Quería protegerme, incluso en ese momento de máxima humillación. Pude ver las marcas rojas en sus brazos, no de golpes, sino de sus propias uñas, de tanto rascar la puerta de cristal en un intento inútil de que la dejaran entrar. Estaba llorando sin lágrimas, con ese tipo de sollozos secos que vienen de un lugar donde ya no queda nada que dar. La habían vaciado por completo. En ese instante, todo el amor paciente que había sentido durante años se transformó en una rabia helada y lúcida. No era una ira explosiva, sino una calma aterradora, una certeza absoluta de lo que tenía que hacer. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron, las llamadas perdidas, las excusas para no vernos, los moretones que ella atribuía a su torpeza, la forma en que Ricardo la menospreciaba en público, con bromas que no eran bromas. No era una discusión de pareja. Esto era un patrón de crueldad sistemática, y la escena que tenía ante mí era la culminación, la prueba irrefutable de que mi yerno no solo no amaba a mi hija, sino que disfrutaba destruyéndola lentamente. El silencio era su arma, y esa noche yo decidí que el ruido sería la mía. Mis movimientos se volvieron precisos, casi automáticos. Regresé a mi viejo Toyota. Abrí la puerta trasera y tomé la manta de lana que siempre me acompañaba. Caminé de vuelta hacia Ana y, sin decir una palabra, la envolví en ella, cubriendo su cuerpo tembloroso con el calor familiar de mi cuidado. Ella se apoyó en mí, agotada, y la guié no hacia la puerta donde la habían humillado, sino hacia mi auto. La senté en el asiento del copiloto, el mismo donde minutos antes reposaban los regalos. Mientras le abrochaba el cinturón de seguridad, mi mirada se fijó en las brillantes y frágiles puertas de cristal de la mansión, y en ese silencio, entre el sonido de la fiesta y la respiración entrecortada de mi hija, nació el plan. Si la jaula era de cristal, entonces yo tenía la piedra perfecta para romperla. Con Ana a mi lado, envuelta en esa manta que era lo único cálido en su mundo helado. El tiempo pareció detenerse. El motor de mi Toyota estaba apagado, y el único sonido era la música amortiguada que se filtraba desde la mansión y la respiración temblorosa de mi hija. Cada nota alegre de esa fiesta era una bofetada, una burla a la miseria que se vivía a pocos metros. Ana no lloraba, estaba más allá de las lágrimas, en ese lugar desolado donde la humillación te ha robado hasta la capacidad de sentir. Puse mi mano sobre la palanca de cambios, sintiendo el plástico frío y gastado bajo mis dedos. No era una decisión impulsiva nacida de la ira del momento. Era la conclusión lógica a años de pequeñas muertes, de ver cómo la luz de mi hija se iba apagando, insulto a insulto, desprecio a desprecio. En mi mente, como un relámpago, apareció el recuerdo de su último cumpleaños. Estábamos en un restaurante carísimo en Brickell, uno de esos lugares donde los precios del menú susurran y la gente grita su estatus social. Ana le había regalado a Ricardo una primera edición de un libro que él había mencionado querer. Lo desenvolvió con una sonrisa condescendiente y, frente a todos, dijo: «Gracias, mi amor, aunque ya sabes que prefiero leer en mi tableta, pero es un lindo objeto para decorar la biblioteca». Luego le guiñó un ojo a su hermano Javier, quien soltó una risita cómplice.
Vi a mi hija encogerse en su asiento, su sonrisa congelada en una máscara de dolor. En ese momento, entendí que los regalos de Ricardo no eran para disfrutarlos, sino para calificar el desempeño de los demás. Y Ana, una vez más, no había estado a la altura. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», susurró Ana, su voz apenas un hilo de aliento contra el silencio del auto. Su pregunta no era de miedo, sino de una curiosidad agotada, como si ya no le quedaran fuerzas para oponerse a nada. No le respondí con palabras. Simplemente giré mi cabeza y la miré directamente a los ojos. Quería que viera en mi rostro no a una anciana perdiendo el control, sino a una madre reclamando el poder que le habían arrebatado. Quería que viera la certeza, la calma glacial de una mujer que ha visto suficiente y ha decidido que el límite se cruzó. Mis arrugas, por primera vez en mucho tiempo, no se sentían como un signo de vejez, sino como las trincheras de una guerra que finalmente estaba dispuesta a pelear. El reflejo en el parabrisas me devolvió una imagen que apenas reconocí, la de una leona protegiendo a su cría herida. Y entonces recordé otra llamada. Hace quizás un año, Ana me llamó con la voz entrecortada, tratando de sonar casual, para pedirme prestados $200. «Es solo para la compra de la semana, mamá. Es que Ricardo, bueno, decidió que era mejor que él administrara todas las tarjetas para optimizar los gastos». Optimizar. Qué palabra tan fría para describir el control absoluto. Le dije que por supuesto, que le transferiría el dinero de inmediato, pero ella se negó. «No, no te preocupes, ya le pediré a él. No quiero molestarte». Colgó antes de que pudiera insistir. Esa noche no dormí, imaginando a mi hija, la dueña de una casa de millones de dólares, teniendo que pedirle permiso a su marido para comprar leche y pan. La jaula de oro no solo tenía barrotes invisibles, también venía con un cuenco de comida que solo el dueño decidía cuándo llenar. Mi mirada se desvió hacia el asiento trasero, donde había dejado caer los regalos que traía. Allí estaba el libro de poesía para Ana, un pequeño universo de palabras para que pudiera escapar, y la botella de vino carísimo para Ricardo, un tributo estúpido que había comprado para apaciguar al dragón. Sentí una oleada de náuseas. ¿Cuántas veces había hecho eso? ¿Cuántas veces había sonreído? Había llevado regalos caros. ¿Había participado en esa farsa para no crearle más problemas a mi hija? Me había convertido en una cómplice silenciosa, una facilitadora de su dolor por miedo a empeorar las cosas. Pero el miedo ya no tenía cabida. Esa botella de vino era un símbolo de mi cobardía. Y el libro, un recordatorio de la libertad que le habían robado a mi hija. Ambos regalos habían perdido su sentido. De repente, sentí la mano helada de Ana sobre la mía, que todavía descansaba en la palanca de cambios. Fue un toque suave, casi imperceptible, pero cargado de significado. No intentó detenerme. No dijo, «no lo hagas». Su mano simplemente se posó sobre la mía, uniendo su frío al mío. En ese gesto, sentí una transferencia de poder, o más bien, una unión de voluntades. Ya no era yo sola, la madre vengadora. Éramos nosotras, un bloque de dolor y determinación. Levantó la vista y sus ojos encontraron los míos en la oscuridad del auto. Por primera vez esa noche, vi una chispa en ellos. No era felicidad, ni esperanza. Era algo mucho más primario. Era el fin de la rendición. Asintió levemente, una sola vez. Y eso fue todo lo que necesité. La imagen de la fiesta adentro volvió a mi mente. Recordé una gala benéfica a la que me habían invitado meses atrás. Ricardo subió al escenario para dar un discurso y, como siempre, usó a Ana para su acto de comedia. Mi maravillosa esposa, Ana, que hoy luce espectacular, comenzó, para luego añadir con una sonrisa encantadora. Es la prueba viviente de que la belleza y la habilidad para no quemar el asado no siempre van de la mano. Un aplauso para ella. La sala estalló en risas educadas y condescendientes. Vi a mi hija, sentada en la mesa principal, forzar una sonrisa mientras su rostro enrojecía. La humillación como espectáculo.
La crueldad como entretenimiento para la élite de Miami. Esa fachada de perfección que tanto le importaba a Ricardo estaba construida sobre los cimientos de la dignidad rota de mi hija. A través del cristal, mi vista se enfocó en Ricardo. Estaba de espaldas a la puerta, conversando animadamente con Catalina, la esposa de su hermano. En un momento dado, se rió de algo que ella dijo y, de forma casual, le pasó un brazo por los hombros. Un gesto de familiaridad y afecto que nunca le había visto tener con Ana en público. Parecían la pareja perfecta, el anfitrión y la anfitriona de una velada exitosa. Y esa imagen, la de él ofreciendo calidez y complicidad a otra mujer, mientras la suya se congelaba afuera, fue la pieza final. No era solo negligencia, era un reemplazo. La estaba borrando activamente de su propia vida, de su propia casa, delante de todos. El desprecio era tan absoluto que se había vuelto indiferencia. Para ellos, Ana ya no existía. Por un instante, la lógica intentó abrirse paso. Pensé en las consecuencias: destrucción de la propiedad, la policía, cargos penales, una mujer de 75 años arrestada en la víspera de Año Nuevo, la vergüenza, el escándalo. Podría perder mi pequeño apartamento, mis ahorros, mi tranquilidad. Pero entonces miré a Ana, acurrucada en el asiento del copiloto, y la balanza se inclinó de forma definitiva. ¿Qué era una posible acusación legal comparada con la sentencia de por vida a la que ella estaba siendo sometida? ¿Qué era la destrucción de una puerta de cristal comparada con la destrucción de un alma humana? El sistema legal podría juzgar mis acciones, pero nunca entendería la justicia que yo estaba a punto de impartir. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Era mi deber como madre. Giré la llave en el contacto. El motor de mi viejo Camry, mi fiel compañero de batallas cotidianas, cobró vida con un rugido inesperadamente fuerte y decidido. El sonido rasgó la noche. Un gruñido mecánico que silenció por un momento la música distante de la fiesta. Las luces delanteras se encendieron de golpe, inundando el jardín perfectamente cuidado y la imponente fachada de cristal con una luz cruda y blanca. La casa, que antes parecía un faro de opulencia, ahora parecía un escenario, y nosotros estábamos a punto de irrumpir en el tercer acto. En el reflejo de las puertas de cristal, vi nuestros dos rostros, el mío endurecido por la resolución y el de Ana extrañamente sereno, como si hubiera aceptado que el mundo que conocía estaba a punto de hacerse añicos. Ana cerró los ojos. No fue un gesto de miedo, sino de aceptación. Se reclinó contra el asiento y esperó. Yo agarré el volante con ambas manos, mis nudillos blanqueando por la presión. Mi mirada ya no estaba en las figuras que se movían dentro de la casa. Mi objetivo era único, claro y frágil. Esa pared de vidrio que simbolizaba todo lo que estaba mal. Era la barrera entre la verdad y la mentira, entre el sufrimiento y la indiferencia. Era la fachada de una vida perfecta que había costado demasiado caro. Puse el auto en marcha. El engranaje encajó con un sonido metálico y definitivo. Me incliné hacia mi hija y susurré una sola palabra que selló nuestro pacto y nuestro futuro. Ahora. Y pisé el acelerador. El impacto fue menos violento de lo que imaginé, y a la vez, infinitamente más cataclísmico. No hubo un choque brutal, sino un estruendo cristalino y sordo, como si el mundo entero se rompiera en cámara lenta. El viejo Toyota se abrió paso a través de las puertas de cristal con una facilidad casi poética, y por un segundo, el aire se llenó de 1.000.000 de diamantes brillantes que danzaban bajo las luces de la fiesta. Vi fragmentos de vidrio volar a mi alrededor, pero dentro de la cabina del auto, con Ana a mi lado, se sentía como el ojo de un huracán. Una calma extraña y absoluta. El auto se detuvo justo en el umbral del salón, con el capó invadiendo la alfombra persa de diseño. El motor todavía rugía. Un animal leal que había cumplido su misión. Habíamos derribado la puerta de la jaula, y ahora estábamos dentro. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la explosión de cristal. La música se había detenido abruptamente. Nadie gritó. Nadie se movió. Los faros de mi Toyota, todavía encendidos,
Actuaban como los reflectores de un teatro macabro, iluminando una escena congelada en el tiempo. Ricardo, con una copa de champán a medio camino de sus labios. Su hermano Javier, con los ojos desorbitados. Catalina, su esposa, con la boca abierta en una O perfecta de incredulidad. El mesero uniformado se había quedado petrificado, con su bandeja de plata inclinada, y un canapé solitario rodó por el suelo de mármol. Eran estatuas de cera en su propio museo de la opulencia, atrapados en la luz cruda de mi verdad. La fiesta perfecta se había hecho añicos, literalmente, a sus pies. Con una calma que me sorprendió a mí misma, giré la llave y apagué el motor. El rugido se extinguió, dejando un zumbido eléctrico en el aire. Miré a Ana. Sus ojos seguían cerrados, pero una solitaria lágrima se deslizó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Puse mi mano sobre la suya y la apreté con fuerza. «Ya está», le susurré, aunque no sé si me oyó. No sentía miedo ni arrepentimiento, solo una profunda y agotadora sensación de justicia cumplida. Había cruzado una línea de la que no había retorno, pero por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Había dejado de ser una espectadora del dolor de mi hija para convertirme en la arquitecta de su rescate. Abrí la puerta de mi auto. El sonido metálico resonó en el salón silencioso como un disparo. Puse un pie afuera, y mis zapatos sensatos crujieron sobre una alfombra de cristales rotos. Me enderecé lentamente, sintiendo el peso de mis 75 años, pero también una fuerza que no sabía que poseía. Caminé alrededor del capó de mi fiel Camry, que ahora parecía un monumento a la furia maternal, y me detuve frente a ellos. Mi ropa sencilla, mi pelo blanco y mi rostro lleno de arrugas contrastaban violentamente con el lujo y la juventud forzada que me rodeaba. No dije nada. Simplemente los miré, uno por uno, dejando que el peso de mi presencia llenara el vacío que mi auto había creado. Quería que vieran en mis ojos a la mujer que habían subestimado. Fue Ricardo quien rompió el hechizo. Su rostro pasó del shock a una máscara de furia helada y controlada. Su preocupación no era Ana, ni yo, ni el caos a su alrededor. Su preocupación era su audiencia. Pude ver el cálculo en sus ojos, la humillación pública carcomiéndolo por dentro. Se volvió hacia su hermano Javier, su voz un siseo bajo y venenoso que, sin embargo, cortó el silencio como un cuchillo. «Llama a la policía, Javier», ordenó, sin apartar la vista de mí. «Esta vieja está loca. Y dile a Ana que su teatrito se acabó». Esas palabras, su teatrito, fueron como echar gasolina a un fuego que yo creía que ya había alcanzado su máxima intensidad. Confirmaron todo: el desprecio, la crueldad, la invalidación total del sufrimiento de mi hija. Esa frase me ancló. Cualquier atisbo de duda que pudiera haber albergado se evaporó. No había cometido un error. Había hecho lo único que se podía hacer. Mi mirada se endureció. Y por primera vez desde que llegué, me enfoqué únicamente en Ricardo. Le sostuve la mirada, desafiándolo a repetir esas palabras, a negar la evidencia que temblaba de frío en mi auto. Él esperaba que yo gritara, que me derrumbara, que me justificara, pero yo le ofrecí algo mucho peor: el silencio tranquilo de alguien que tiene la razón moral y no necesita levantar la voz para demostrarlo. En ese duelo de miradas, supe que el poder había cambiado de manos. Él ya no era el director de esta obra. Yo había reescrito el final. Entonces, un nuevo sonido se unió a la escena: la puerta del copiloto de mi auto abriéndose. Ana salió. Estaba envuelta en la gruesa manta de lana, que ahora parecía una capa real. Su cabello mojado todavía se pegaba a su rostro, pero su postura había cambiado. Ya no era la mujer rota y acurrucada que había encontrado junto a los arbustos. Se paró detrás de mí, a mi lado, formando un frente unido. No dijo una palabra, pero su presencia a mi lado era un grito de guerra. Había una quietud en ella, una columna vertebral de acero que yo no le había visto en años. Al vernos juntas, madre e hija, unidas en la destrucción, la fachada de Ricardo comenzó a mostrar sus primeras grietas. Catalina, la esposa de Javier, fue la primera en moverse. Corrió,
pero no hacia Ana para cubrirla o preguntarle si estaba bien. Corrió hacia Ricardo, aferrándose a su brazo como si él fuera la víctima. «Ricardo, Dios mío, ¿estás bien? Esta mujer es una salvaje», exclamó, lanzándome una mirada cargada de odio. Su reacción fue más elocuente que cualquier confesión. En ese momento de crisis, su lealtad instintiva no fue hacia la mujer humillada, sino hacia el hombre que mantenía el poder. Mostraron sus verdaderos colores, su alianza tóxica, y al hacerlo, nos aislaron a Ana y a mí en un bando, solidificando nuestra causa y dándonos una fuerza inesperada. Ya no éramos dos individuos, éramos un ejército de dos. Ricardo se zafó del agarre de Catalina, su rostro una mezcla de ira y pánico mal disimulado al ver los ojos de los otros invitados fijos en la escena. El escándalo. Esa era su verdadera pesadilla. No la destrucción de su casa, sino la destrucción de su imagen. Pude ver el terror en sus ojos al darse cuenta de que esta escena no podía ser controlada. No podía ser barrida debajo de la alfombra. Esta era una verdad cruda, violenta e innegable, estacionada en medio de su salón. Su mundo perfecto, construido sobre el silencio y el miedo de mi hija, se estaba desmoronando, y él no tenía ni idea de cómo detener la hemorragia. Su poder residía en el control, y yo se lo había arrebatado de la forma más pública y espectacular posible. Di un paso adelante, cruzando el umbral invisible entre el exterior y el interior de la casa. El crujido del vidrio bajo mis pies fue el único sonido. Me paré en su alfombra, en su espacio, la intrusa que había venido a reclamar lo que era suyo. Mi hija. Levanté la barbilla y me preparé para hablar. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que las palabras vendrían de un lugar profundo, de años de amor contenido y de una rabia justa que finalmente había encontrado su voz. La batalla física había terminado. La guerra por el alma de mi hija acababa de comenzar. Y por la expresión en el rostro de Ricardo, supe que él también lo entendía. Mis primeras palabras no fueron un grito ni una acusación. Salieron de mi boca con una calma que no sabía que poseía. Una voz que parecía pertenecer a otra mujer. Una que no había pasado los últimos 20 años mordiéndose la lengua. Me dirigí a la habitación entera, pero mis ojos estaban fijos en Ricardo. «Mi nombre es Elena», dije, y el sonido de mi propia voz en ese salón profanado fue extrañamente reconfortante. «Soy la madre de Ana, y he venido a recogerla». No había ira en mi tono, solo la simple y llana declaración de un hecho. Cada invitado, cada amigo de Ricardo, cada cómplice silencioso, se convirtió en testigo. Ya no era una disputa privada, era un juicio público, y yo acababa de tomar el estrado. La alfombra de cristal bajo mis pies era la prueba A. Ricardo recompuso su expresión más rápido de lo que hubiera creído posible. La conmoción se desvaneció, reemplazada por una máscara de indignación controlada, la que usaba en las salas de juntas para intimidar a sus oponentes. Dio un paso adelante, interponiéndose entre su hermano y yo, como si estuviera protegiendo a su familia de una amenaza. «¿Has perdido la cabeza, Elena?», siseó, su voz peligrosamente baja. «Has cometido un delito. Voy a llamar a la policía y te aseguro que pasarás el resto de la noche en una celda, donde perteneces. Estás invadiendo mi propiedad y aterrorizando a mis invitados». Intentaba desesperadamente reescribir la narrativa, convertirme en la villana, la anciana senil que había sufrido un brote psicótico. Quería reducir mi acto de justicia a un simple caso de vandalismo, pero yo no estaba allí para debatir sobre la ley. Estaba allí para hablar de la verdad. Ignoré su amenaza. Mi mirada nunca vaciló. «¿Sabes, Ricardo?», continué, mi voz manteniendo ese mismo tono sereno y conversacional. «Recuerdo una llamada hace un año. Ana me llamó, tratando de que no se le notara el pánico en la voz, para pedirme $200. $200. ¿Sabes para qué? Para comprar la comida de la semana. Porque tú habías decidido optimizar las finanzas y le habías quitado hasta la tarjeta para el supermercado. La dueña de esta mansión, avergonzada, pidiéndole a su madre jubilada dinero para comprar leche.
Cada palabra era una piedra lanzada contra la frágil fachada de su generosidad, y pude ver cómo cada una daba en el blanco. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Los invitados se miraban unos a otros, sus sonrisas de fiesta congeladas en muecas de confusión. Catalina, siempre la fiel defensora de su cuñado, saltó al rescate. «¡Eso es ridículo! ¡Una mentira!», exclamó, su voz un poco demasiado aguda. «Ricardo le da a Ana todo lo que quiere. Vive como una reina». Su defensa, sin embargo, sonó hueca, desesperada. En lugar de ayudar, solo sirvió para subrayar la veracidad de mis palabras. La gente no es tonta. Saben reconocer el sonido de una verdad incómoda cuando la oyen, especialmente cuando viene de una mujer de 75 años con un Toyota estacionado en medio de la sala. La duda se había sembrado, y estaba creciendo rápidamente en el terreno fértil de su conciencia culpable. Mi mirada se desvió hacia mi auto, mi viejo y abollado ariete de justicia. En ese auto, Ricardo, además de mi hija congelada, venían sus regalos de Año Nuevo. Un libro de poesía que sé que le encanta. Y para ti, una botella de ese vino francés carísimo que tanto te gusta presumir con tus amigos. Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara en sus mentes. Creí que era el precio que debía pagar para mantener la paz, para que fueras amable con ella. Pero esta noche entendí mi error. El precio de tu paz era la dignidad de mi hija. Y ese es un precio que ya no estoy dispuesta a pagar. Conecté mi acto violento con mi intención maternal, despojándolo de cualquier locura y vistiéndolo de una lógica innegable. Había roto su puerta porque él había roto a mi hija. Fue entonces cuando Ana se movió. Dio un paso adelante, saliendo de detrás de mi sombra protectora. La manta todavía la cubría, pero su voz, cuando habló, era clara y firme, sin rastro del temblor que la había consumido minutos antes. No me miró a mí, ni a los invitados. Miró directamente a su esposo. «La toalla», dijo, y su simplicidad fue devastadora. «Usé una de las toallas del baño de visitas, Ricardo. La toalla equivocada. Esa fue la razón por la que me encerraste afuera. Porque no usé la toalla que se suponía que debía usar». El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. Un crimen tan pequeño para un castigo tan cruel. Expuso la tiranía de su control de una manera que ningún discurso sobre abuso emocional podría haberlo hecho. Ricardo se quedó sin palabras. Por primera vez, lo vi flaquear. El control se le escapó de las manos como arena. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia pura y sin filtros. Al verse expuesto, sin defensas, recurrió a su arma más antigua, el desprecio. «Siempre tienes que ser tan dramática, ¿verdad, Ana?», escupió las palabras. «Nunca nada es suficiente para ti, ni esta casa, ni el dinero, ni la vida que te doy. Siempre necesitas encontrar una manera de ser la víctima, de llamar la atención». Fue su último y más grave error. Al insultarla frente a todos, no la disminuyó a ella. Se expuso a sí mismo, revelando la fea y pequeña verdad de su carácter. Confirmó cada palabra que yo había dicho, cada sospecha que ahora flotaba en el aire. La tensión en la sala se rompió. Un hombre mayor, a quien reconocí como uno de los socios más importantes de Ricardo, un tal señor Morales, dejó silenciosamente su copa de champán sobre una mesa. Miró a su esposa. Le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y, sin decir una palabra, ambos se dirigieron hacia una puerta lateral, alejándose de la escena con una dignidad silenciosa. Su partida fue como la primera piedra de una avalancha. Otros comenzaron a seguirlos, evitando la mirada de Ricardo, murmurando excusas. La fiesta no había terminado. Se había evaporado. Estaban abandonando el barco que se hundía, y Ricardo era el capitán que se quedaba solo en el puente, observando cómo su mundo social se desintegraba. Observé el éxodo con una sensación de victoria fría y amarga. Había ganado, no en un tribunal, sino en la corte de la opinión pública que tanto le importaba a Ricardo. Mi plan, que había nacido de la furia ciega, ahora tenía un propósito claro: no solo romper la puerta, sino guiar a mi hija a través de ella hacia la libertad.
Me volví hacia Ana, ignorando por completo la figura derrotada de Ricardo. La miré a los ojos, a esos ojos que por fin volvían a tener luz, y le extendí mi mano. «Vámonos, mi amor», le dije con suavidad, pero con una firmeza que no admitía discusión. «Es hora de ir a casa». Y en esa palabra, casa, no me refería a esa fría mansión, sino a mi pequeño y cálido apartamento en Kendall, un lugar donde las toallas no importaban. Ana me miró, y en su rostro vi la culminación de años de dolor y la promesa de un nuevo comienzo. Asintió, una sola vez. Luego, en un acto final de desafío silencioso, dejó que la manta de lana, mi manta, se deslizara de sus hombros y cayera al suelo sobre la alfombra de cristales rotos. Se quedó allí de pie, en medio del salón de su esposo, vestida solo con esa delgada toalla, el símbolo de su humillación ahora convertido en su armadura de la verdad. No había vergüenza en su postura, solo una fuerza inquebrantable. Pasó junto a Ricardo sin dedicarle una sola mirada y caminó hacia mí. Tomó mi mano, y juntas, madre e hija, nos dimos la vuelta y empezamos a caminar hacia la noche, dejando atrás las ruinas de una vida falsa. Mientras nos alejábamos, el crujido del vidrio bajo mis pies sonaba como el aplauso final de una obra terrible. Cada paso hacia la noche era un paso hacia algo desconocido, pero cualquier cosa era mejor que el infierno que dejábamos atrás. No miramos hacia atrás. No queríamos darle a Ricardo ni un segundo más de nuestra atención. Pero él no iba a permitir que el telón cayera tan fácilmente. Su voz, un rugido de furia herida, cortó el aire. «Ana, no te atrevas a darme la espalda. Vuelve aquí ahora mismo». No era una súplica, era una orden. El último intento desesperado de un rey por controlar a un súbdito que acababa de derrocar su trono. Sentí a Ana tensarse a mi lado, un reflejo condicionado por años de obediencia, pero apreté su mano con más fuerza, anclándola al presente, a esta nueva realidad que habíamos forjado juntas. Él no esperó una respuesta. Oímos sus pasos rápidos y furiosos sobre los cristales rotos, acercándose peligrosamente. Justo cuando llegábamos al borde del jardín, su mano se cerró como una garra de acero alrededor del brazo desnudo de Ana. Ella soltó un pequeño grito ahogado, una mezcla de dolor y sorpresa. Me di la vuelta de inmediato, y la imagen me heló la sangre. Ricardo la sujetaba con una fuerza desproporcionada, su rostro a centímetros del de ella, desfigurado por una rabia que ya no intentaba ocultar. «Tú no te vas a ninguna parte», siseó, y en sus ojos vi la promesa de una violencia que, hasta ese momento, solo había sido psicológica. «Vas a entrar, te vas a vestir, y vas a explicarle a todo el mundo que tu madre está loca. ¿Me oyes?» La amenaza era clara. La farsa debía continuar, incluso sobre las ruinas de su propia casa. Mi cuerpo de 75 años no podía competir con su fuerza física, pero mi mente era más afilada que nunca. Di un paso hacia él, interponiéndome en su línea de visión. «Suéltala, Ricardo», dije, y mi voz sonó tan fría y dura como el mármol del suelo. La última vez que alguien la agarró, así fue un asaltante en la universidad, y pasó 6 meses en la cárcel. No creo que el uniforme anaranjado combine con tus zapatos de diseñador. Mi amenaza no era física, sino social. Levanté la voz lo suficiente para que los pocos invitados que aún quedaban, paralizados en el umbral, pudieran oírme. Además, no querrás que le cuente a tus amigos cómo tu esposa tuvo que pedirme dinero prestado para comprar comida, mientras tú te comprabas otro de tus carros de lujo. ¿O sí? La mención del dinero y los carros, sus símbolos de estatus, fue un golpe bajo y directo a su orgullo. La humillación pública funcionó. Ricardo aflojó su agarre, no por compasión, sino por cálculo. Ese breve instante de vacilación fue todo lo que Ana necesitó. Con un movimiento brusco y decidido que nunca le había visto hacer, se zafó de él. No retrocedió. Se quedó frente a él, temblando, no de frío ni de miedo, sino de una furia recién descubierta. «No vuelvas a tocarme, nunca más»,
dijo, y su voz, aunque baja, resonó con una finalidad absoluta. Fue el sonido de unas cadenas rompiéndose. En ese momento, ya no era la víctima que yo había rescatado. Era una sobreviviente reclamando su territorio. Se frotó el brazo, donde las marcas rojas de los dedos de Ricardo comenzaban a aparecer, y lo miró no con miedo, sino con un profundo y liberador desprecio. El hechizo se había roto para siempre. Fue entonces cuando una tercera voz se unió a la confrontación. Una voz tranquila pero cargada de autoridad. Ricardo, creo que ya es suficiente. Nos giramos y vimos al señor Morales, su socio principal, de pie junto a la puerta destrozada. No se había ido. Se había quedado, observando todo desde la distancia. Su rostro impasible era el de un juez dictando sentencia. Su esposa estaba a su lado, con una expresión de horror y decepción. El señor Morales no me miró a mí ni a Ana. Sus ojos estaban fijos en Ricardo, y su mirada era una mezcla de asco y reevaluación profesional. Mañana a primera hora, quiero que mi abogado hable con el tuyo. Hay algunas cláusulas en nuestra sociedad que necesito revisar. No era una amenaza, era una ejecución. El escándalo que Ricardo tanto temía acababa de empezar a costarle dinero real. La cara de Ricardo se descompuso. Pasó de la ira al pánico en un parpadeo. Perder a Ana era un golpe a su ego. Perder el respeto y el dinero de Morales era una catástrofe. Intentó recomponerse, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. Ernesto, esto es un malentendido familiar. Mi suegra no está bien de la cabeza. Pero era demasiado tarde. La máscara se había caído, y todos habían visto el monstruo que había debajo. El señor Morales simplemente negó con la cabeza. Un gesto lento y definitivo. He visto suficiente. Buenas noches, Elena, Ana. El uso de nuestros nombres de pila fue un claro mensaje de en qué lado de esa guerra se había posicionado. Se dio la vuelta y se marchó, llevándose consigo la última pizca de la reputación de Ricardo. En ese momento, el sonido lejano de las sirenas comenzó a crecer, una banda sonora inevitable para el desastre que habíamos provocado. Javier, el hermano de Ricardo, apareció en la puerta, con el teléfono en la mano y una expresión de triunfo mezquino. La policía está llegando, anunció, como si eso fuera a solucionar algo. Pero la llegada de la ley ya no me asustaba. Miré a Ricardo, que ahora parecía un hombre acorralado, buscando desesperadamente una salida. Su mirada se posó en los regalos que yo había traído, ahora esparcidos entre los escombros de vidrio cerca de la entrada. Vio la botella de vino, intacta. Por un segundo, pensé que la tomaría para estrellarla contra la pared, pero en lugar de eso, solo la miró, como si viera en ella el fantasma de la noche perfecta que había planeado. 2 patrullas de la policía de Coral Gables llegaron en menos de 1 minuto, sus luces azules y rojas bañando la escena en un resplandor intermitente y surrealista. 2 oficiales se acercaron con cautela, sus rostros una mezcla de profesionalismo y asombro ante la visión de un Toyota Camry incrustado en la entrada de una mansión. Ricardo se apresuró hacia ellos, comenzando a relatar su versión de los hechos, pintándome como una anciana peligrosa y desquiciada. Oficial, esta mujer está loca. Ha intentado matarnos. Tienen que arrestarla. Su voz era estridente, desesperada. Yo me quedé quieta, con Ana a mi lado, esperando mi turno. No tenía que defenderme. La escena hablaba por sí sola. Una mujer mayor, su hija semidesnuda y con marcas en el brazo, y un hombre rico gritando en medio de los restos de su fiesta de lujo. Uno de los oficiales, un hombre mayor de rostro cansado, se acercó a nosotros con calma, ignoró los gritos de Ricardo y se dirigió a mí. Señora, ¿puede decirme qué ha pasado aquí? Su tono era respetuoso, no acusatorio. Lo miré directamente a los ojos y le dije la verdad de la forma más simple posible. Mi hija estaba encerrada afuera, en el frío. Yo vine a buscarla. La puerta estaba cerrada, así que la abrí. Mi confesión, desprovista de cualquier emoción o excusa, pareció desconcertarlo. Miró a Ana, envuelta ahora en una manta que otro oficial le había traído de su patrulla, y luego a las marcas rojas en su brazo.
su expresión se endureció. Se volvió hacia Ricardo, que seguía despotricando, y le hizo la pregunta que sellaría su destino. «Señor, ¿desea usted presentar cargos contra esta mujer por allanamiento y destrucción de la propiedad?» Todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse mientras todos esperaban la respuesta de Ricardo. Sus ojos se movieron frenéticamente, evaluando la situación. Miró al señor Morales, que aunque se había ido, su advertencia todavía flotaba en el aire. Miró a los pocos invitados que quedaban, con sus teléfonos en la mano, listos para grabar el siguiente acto del drama. Miró a Ana, que lo observaba con una calma gélida que nunca antes había visto en ella. Se dio cuenta. Un arresto, un juicio, todo saldría a la luz. La historia de la toalla, el control financiero, la humillación pública. El escándalo lo destruiría de una forma mucho más profunda y permanente que mi viejo Toyota. Tragó saliva. La arrogancia drenada de su rostro, reemplazada por la amarga comprensión de su derrota. «No», dijo, su voz apenas un susurro. «No, no hay cargos. Fue un accidente». Esa palabra, accidente, fue su rendición final. Era la mentira más grande de la noche, pero era la única que podía salvarlo. El oficial asintió, como si lo hubiera esperado. «Muy bien. Si no hay cargos, no hay delito. Creo que es hora de que todos se vayan a casa». Se volvió hacia nosotros. «Señoras, ¿necesitan que las llevemos a algún sitio?» Negué con la cabeza. «Gracias, oficial. Pero mi carro todavía funciona». Y era verdad. Mi fiel Toyota, aunque abollado y cubierto de vidrio, estaba listo para una última misión: llevarnos a casa. Con la policía como nuestra escolta no oficial, Ana y yo caminamos de regreso al auto. No miramos a Ricardo, que se quedó solo en medio de los escombros de su vida perfecta. Un rey sin reino, sin reina y sin honor. La guerra había terminado, y nosotras habíamos ganado. El viaje de regreso a mi apartamento en Kendall fue el más silencioso de mi vida. Las luces intermitentes de las patrullas se encogieron en el espejo retrovisor hasta desaparecer, dejándonos en la oscuridad de la carretera. Mi viejo Toyota, con el capó abollado y un faro roto que parpadeaba como un ojo moribundo, avanzaba con un quejido mecánico, pero avanzaba. Ana no dijo una palabra en todo el trayecto. Simplemente mantuvo su mano sobre la mía en la consola central, su piel todavía fría al tacto. No era un silencio incómodo, sino uno sagrado. Era el silencio que viene después de que la tormenta ha pasado y te das cuenta de que has sobrevivido. Cada milla que nos alejaba de Coral Gables se sentía como un paso hacia un continente nuevo y desconocido, dejando atrás no solo una mansión, sino una vida entera de dolor cuidadosamente disimulado. Al llegar a mi pequeño y modesto apartamento, la calidez nos envolvió como un abrazo. El contraste con la frialdad monumental de su casa era casi físico. Mientras Ana se daba una larga ducha caliente, yo preparé té de manzanilla, el remedio de toda la vida para cualquier mal del alma. Cuando salió del baño, envuelta en uno de mis viejos albornoces de felpa, parecía otra persona. El agua se había llevado la suciedad de la humillación. Y aunque sus ojos estaban hinchados y cansados, había una claridad en ellos que no había visto en más de una década. Nos sentamos en mi pequeño sofá, bebiendo el té en silencio, escuchando el zumbido del viejo refrigerador. Esa noche no hubo más palabras. No eran necesarias. Por primera vez en años, mi hija durmió profundamente, segura en la habitación de su infancia, lejos de la jaula de oro y de su guardián. A la mañana siguiente, con la cruda luz del sol de Florida entrando por la ventana, la realidad de nuestros actos se asentó. Mi carro estaba prácticamente inservible y yo, técnicamente, había cometido varios delitos. Pero el miedo de la noche anterior había sido reemplazado por una calma resuelta. Fue Ana quien tomó el teléfono. Buscó el número de una abogada de divorcios que una amiga le había recomendado hacía años. Un número que nunca se había atrevido a marcar. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo con cada palabra. «Quiero iniciar los trámites de divorcio. Mi esposo es Ricardo Solís». Hizo una pausa y luego añadió, con una firmeza que me hizo llorar de orgullo.
y tengo testigos de su comportamiento anoche. La guerra no había terminado. Simplemente había cambiado de campo de batalla, y ahora Ana estaba al mando. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Ricardo, aterrorizado por la posibilidad de un escándalo público que destrozara la imagen que tanto había cultivado, cedió en casi todo. La amenaza de que la historia de la Nochevieja, con el testimonio del señor Morales y de los otros invitados, saliera a la luz fue su kriptonita. No quería que sus socios, sus clientes o la prensa supieran la verdad detrás de su fachada perfecta. Aceptó un acuerdo financiero generoso, no por bondad, sino para comprar el silencio de Ana. Para mi hija, el dinero nunca fue el objetivo. Fue la herramienta que le compró la libertad, la capacidad de empezar de cero sin tener que depender de nadie. Ricardo no presentó cargos en mi contra. Su humillación pública fue un precio más alto que cualquier puerta de cristal rota. Hoy, casi un año después, Ana vive en un pequeño apartamento a 10 minutos del mío. Es sencillo, lleno de luz y de libros. Volvió a trabajar a tiempo parcial en una biblioteca local, el mismo lugar donde yo pasé 30 años de mi vida. La he visto reír, una risa genuina y sonora que pensé que había perdido para siempre. A veces, cuando hablamos de esa noche, ella la llama la noche del meteorito. La noche en que un objeto inesperado del espacio exterior se estrelló contra su mundo y lo cambió todo. Ya no camina con la cabeza gacha, ni se disculpa por existir. Ha recuperado su voz, sus amistades y, lo más importante, se ha recuperado a sí misma. La mujer que vi temblando en la oscuridad ha desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte y sabia. De Ricardo sé muy poco, y es mejor así. Me contaron que el señor Morales disolvió su sociedad con él, lo que le costó una fortuna y una gran parte de su credibilidad en el mundo de los negocios. Sigue viviendo en esa mansión de cristal, pero ahora parece más una tumba que un hogar. Javier y Catalina, su leal familia, siguen a su lado, atrapados en la misma burbuja tóxica, pero su círculo social se ha reducido considerablemente. La gente en Miami habla, y la historia de la fiesta de Año Nuevo se convirtió en una leyenda susurrada en los clubes de campo y galas benéficas. Ricardo consiguió lo que más temía. Se convirtió en un chiste. El hombre rico cuya suegra tuvo que derribar su puerta para rescatar a su hija. Mi viejo y fiel Toyota Camry fue declarado pérdida total. Lo di de baja con una extraña mezcla de tristeza y gratitud. Ese auto, que me había llevado a hacer las compras, a mis citas médicas y a visitar a mi hija durante 20 años, cumplió su última y más noble misión. Fue un buen soldado. A veces, cuando paso por la calle de Ana, veo la nueva y sólida puerta de madera de su apartamento. No es de cristal, no es frágil y no pretende mostrar nada al mundo. Es simplemente una puerta, una que ella puede abrir y cerrar cuando quiera, una que la mantiene a salvo. Es la puerta más hermosa que he visto en mi vida. Nuestra relación, la de Ana y la mía, se ha transformado. Ya no soy solo su madre preocupada, ni ella es solo mi hija frágil. Somos aliadas, sobrevivientes. Hablamos todos los días, no por obligación, sino por el simple placer de escucharnos. Ya no hay temas prohibidos ni verdades a medias. El amor siempre estuvo ahí, pero ahora está cimentado en un respeto mutuo nacido del fuego. La furia de esa noche se ha disipado, dejando en su lugar una paz profunda y duradera. He aprendido que a veces el amor de una madre no es solo un refugio suave. A veces, tiene que ser un ariete. Ayer, mientras tomábamos café en su pequeño balcón, Ana me leyó un poema del libro que finalmente pude darle, el que había sobrevivido al choque. Era sobre el renacimiento, sobre cómo a veces todo tiene que quemarse para que algo nuevo pueda crecer. Mientras leía, el sol de la tarde iluminaba su rostro, y vi en sus ojos no el fantasma de lo que había perdido, sino la promesa brillante de todo lo que había ganado. En ese momento, supe que todo había valido la pena. El auto destrozado, el miedo, el escándalo, todo, porque mi hija, mi única hija, finalmente había vuelto a casa.
Estaba a salvo. Y era libre. Esa noche, al volante de mi viejo auto, aprendí la lección más importante de mis 75 años. El amor no siempre es un refugio tranquilo. No siempre es una palabra suave o un abrazo cálido. A veces, el amor es un ariete. Es una fuerza violenta y necesaria que se niega a ser espectadora de la injusticia. Durante años, creí que mi papel como madre era ser paciente, comprensiva, un puerto seguro en la distancia. Pero me equivoqué. Mi silencio, mi cautela para no empeorar las cosas, se había convertido en una forma de complicidad. Mi amor pasivo estaba permitiendo que la jaula de mi hija se cerrara un poco más cada día. La lección, entonces, fue que el verdadero amor no solo consuela. A veces, para salvar a quien amas, tiene que estar dispuesto a romperlo todo. La gente ve a una mujer de mi edad y espera ciertas cosas: fragilidad, nostalgia, una calma resignada. Pero la furia no tiene edad, y la fuerza de una madre para proteger a su cría es una de las energías más primarias del universo. Esa noche no me sentí vieja, me sentí eterna. Descubrí que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en la certeza moral. Es la capacidad de mirar una situación insostenible y decir, se acabó. No con un grito, sino con un acto definitivo. Es un poder que nace del amor más profundo. Un amor que te obliga a convertirte en la tormenta que tu ser querido necesita para que su cielo se despeje. La sociedad puede esperar que envejezcamos en silencio, pero a veces nuestro deber es hacer el mayor ruido posible, especialmente cuando el silencio está matando a alguien lentamente. La historia de Ana y Ricardo no es única, y esa es la parte más triste. Hay miles de jaulas de oro en el mundo, prisiones construidas con dinero, estatus social y la ilusión de una vida perfecta. Sus barrotes no son de hierro, son de miedo, de vergüenza, de manipulación emocional. Mi acto de estrellar el auto fue literal, pero su significado es universal. Los invito a pensar en las puertas de cristal que existen en sus propias vidas o en las de las personas que aman. Esas barreras frágiles pero intimidantes que nos separan de la verdad y la libertad. A veces son relaciones tóxicas, trabajos que nos anulan o expectativas sociales que nos asfixian. La pregunta que les dejo es, ¿qué muro en tu vida necesita ser derribado para que la luz pueda entrar? Sé que lo que hice fue ilegal. Destruí propiedad privada. Pude haber terminado en la cárcel. Pero en ese momento, la ley de los hombres me pareció insignificante comparada con una ley superior, la de proteger una vida humana. El sistema legal está diseñado para proteger la propiedad, y a menudo falla en proteger el alma. Ricardo cumplía la ley. No había golpes que un médico pudiera certificar, solo una lenta y sistemática demolición del espíritu de mi hija. ¿Es eso menos criminal? Yo creo que no. No estoy defendiendo la anarquía, pero sí creo que hay momentos en que la justicia y la ley toman caminos separados, y en esa encrucijada, mi brújula moral apuntó sin dudarlo hacia mi hija. Elegí la justicia sobre la legalidad, y no me arrepiento ni un solo segundo. Al final, ¿qué perdimos esa noche? Un auto viejo, el acceso a una mansión fría y la aprobación de gente superficial. Pero, ¿qué ganamos? Ganamos la paz. Ganamos la risa de Ana, que ahora llena mi pequeño apartamento. Ganamos mañanas de café sin tensión y noches de sueño sin miedo. Ganamos el derecho de Ana a usar la toalla que le dé la gana. Un derecho tan simple y a la vez tan profundo. Esa es la verdadera riqueza. No está en las fachadas de cristal de Coral Gables, sino en la libertad de respirar hondo sin que nadie te mida el aire. Dejamos atrás una fortuna en activos, pero recuperamos un tesoro invaluable, la dignidad. Y ese es un intercambio que haría 1000 veces más. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación parecida a la de Ana, quiero que sepas que tu jaula, por muy sólida que parezca, tiene un punto débil. No estás sola, aunque te hayan hecho sentir así. Y si eres como yo, un espectador impotente del dolor de alguien a quien amas, no subestimes el poder de tu intervención. No tienes que estrellar un auto.
Pero no te quedes en silencio. Una llamada, una visita inesperada, una oferta de refugio, un «estoy aquí para ti», sin condiciones, puede ser la llave que la otra persona no tiene la fuerza para girar. El silencio es el mejor amigo del abusador. No se lo regales. Tu voz, tu acción, por pequeña que sea, puede ser el comienzo del fin de su tiranía. El amor, en su forma más pura, es un verbo de acción. No es algo que se siente, es algo que se hace. Esa noche, mi amor por Ana dejó de ser un sustantivo y se convirtió en una fuerza imparable. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar en alguna puerta de cristal que necesita romperse, déjame un comentario contándome tu reflexión. Cada historia compartida es una luz en la oscuridad para alguien más. Y antes de irte, suscríbete al canal, porque cada semana compartimos testimonios que nos recuerdan que no importa cuán oscura sea la noche, siempre tenemos el poder de encender los faros y conducir directamente hacia nuestra propia liberación.